Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Viviana Isasi. Ella es codirectora de la consultora Isasi Burman, así que mucho para conversar con ella sobre el escenario político en Rosario, pero también qué está pasando a nivel nacional. Viviana, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por participar en Mesa Testigo esta noche. Bueno, arranquemos por Rosario. Ustedes en los últimos días, antes de las elecciones, hicieron un informe en el cual estuvieron muy cerca de los resultados finales. ¿Qué te dejaron las elecciones del 29 de junio acá en la ciudad? Bien, bueno, la verdad que la noticia, te diría, Mariano, fue el recupero de los puntos del oficialismo en Rosario, ¿no? Fíjate que, bueno, estamos hablando de casi 15 puntos de lo que fue las PASO a la elección. Y nuevamente el juego de una narrativa local que me parece que también es la gran novedad de esta elección, ¿no? Porque mientras se discutía con un candidato fuerte, que es el candidato que llevaba La Libertad Avanza, un poco el modelo de Milei, y mientras por el otro lado se discutía con un candidato ya probado, digamos, en Rosario, que es Monteverde, una narrativa más kirchnerista, porque le cayó la coyuntura el debate justamente de Cristina Presa, pudo encontrar el oficialismo allí la discusión en definitiva de Rosario, ¿no? Yo creo que la narrativa de la rosarinidad fue fuertísima y eso me parece que fue lo que enamoró finalmente para la recuperación de este voto y se llegó nuevamente a la discusión de tercios, que es la clásica rosarina, ¿no? Hay algo de la cultura política rosarina que en general es medio refractaria a la cuestión más nacional, ¿no? Bueno, porque además, muy interesante, creo, si uno hace un recorrido de lo que ha pasado con la identidad rosarina, creo que tiene que ver con eso. A ver, Rosario está muy marcada por lo que fue en su momento la inseguridad, y yo creo que eso optimizó, por ejemplo, la imagen de Patricia Bullrich, obviamente, y por eso tiene todavía los números que tiene, y creo que los va a seguir teniendo. Y cambió un poco la narrativa, se le complicó un poco, te diría, la narrativa que tenía Monteverde, en donde, bueno, no tiene un discurso para ese lado. Entonces, la sociedad de Rosario, que tiene una identificación muy fuerte en realidad con lo que enorgullece al rosarino, ¿no? Que es toda la parte cultural, el emblema, diríamos, de todo el legado, digamos, de lo que significa la segunda ciudad más importante del país en términos sociales, en términos económicos. Me parece que tuvo como una caída en un momento, ¿no?, del orgullo rosarino, y ahora se recuperó. Y ahí estaba la clave, no estaba tanto en la discusión de si íbamos por un modelo nacional o íbamos por el otro modelo nacional. En definitiva, el rosarino lo que quería era, pero escúchame, ¿qué me pasa a mí con mi ciudad? ¿Y dónde está mi orgullo rosarino, no? Viviana, ahora, Monteverde ganó y si uno inclusive suma las otras dos opciones peronistas, el peronismo llega a unos 40 puntos, ¿no? ¿Ves una oportunidad para el peronismo de ganar ahora sí en la ciudad, teniendo en cuenta la división actual del no peronismo entre Unidos y La Libertad Avanza? Yo veo una complicación ahí, Mariano, porque ¿sabes qué pasa? Me parece que es un techo. A ver, lo que sí, nosotros pensamos que Monteverde no iba a reunir todo el voto, porque, bueno, Zuckerman y demás tenía ya unos números interesantes. Finalmente sí pudo reunir, así como también Unidos pudo reunir todo el voto de Unidos, pero se le terminó la narrativa, porque en realidad Monteverde ahora no tiene para decir algo más después de Cristina Presa. Creo que eso en realidad lo complica, el hecho después de haber estado en Buenos Aires, haciendo prensa en los medios kirchneristas, recibiendo el saludo de Cristina. O sea, Cristina lo llama a Ifrán y después lo llama a Monteverde. O sea, fue una foto terrible esa. Monteverde en realidad hace prensa con eso, pero me parece que eso no está bueno para la proyección a futuro. Ojo con pensar que el votante o el electorado que estaba más en el centro del peronismo y no tanto en la onda más trotskista, te diría, se va a quedar cómodo con esa situación. Es lo mismo que en la misma discusión que está teniendo el peronismo a nivel nacional en distintas provincias. ¿Qué hacemos con Cristina Presa? Nos mete preso a todos, ¿no? ¿Ves posibilidad de que La Libertad Avanza y Unidos hagan algún tipo de alianza o de acuerdo electoral? Bueno, comparten el electorado, es verdad, hay una gran parte del electorado que se comparte ahí, pero bueno, hay que ver. Justamente ahora se está discutiendo en el país cuál va a ser la posición de los gobernadores, justamente midiéndose con el presidente de la Nación en la disputa de los recursos provinciales. Creo que se vienen justamente unos meses
muy, muy crujientes. Y bueno, y los gobernadores están defendiendo sus recursos, los intendentes están defendiendo los recursos. Es muy interesante porque la narrativa que tiene muy fuerte el presidente de la Nación es que yo no te bajo los impuestos, ¿no? Eso es una narrativa fuertísima y yo creo que realmente nadie puede hacer política en ningún lado del país diciendo que va a aumentar los impuestos. O sea, yo creo que a partir de eso, que hay tanta convalidación en el público argentino respecto de esa narrativa fuerte de Milei, nadie puede decir lo opuesto, por lo menos porque le vaya bien, ¿no? Ahora, sí hay una ventanita de discusión en donde los gobernadores dicen, o los intendentes, como ha pasado ahí también el intendente Rosario, ojo que acá también hacemos el aporte, porque son los rosarinos en definitiva son los que están aportando al ajuste, los santafesinos son los que están aportando al ajuste que todos queremos, porque todos aportamos al equilibrio fiscal, y en definitiva lo que tenemos que hacer nosotros como autoridades elegidas es defender esos recursos que están aportando nuestros ciudadanos. Y ahí hay un quiebre que me parece que encontró una discusión interesante, porque es legítimo, ¿no? Me parece que en definitiva vos votás a tu intendente o votás a tu gobernador para que defienda los recursos de tus impuestos, ¿no? Viviana, ves a los gobernadores, a estos intendentes que en muchos casos comparten electorado con Milei, que intentaron algún tipo de coexistencia pacífica con el gobierno, empujados hacia un conflicto mayor, teniendo en cuenta esto, digamos, la cerrazón del gobierno a enviar recursos, e inclusive que les plantea listas que compiten electoralmente, que les disputan el electorado. Bueno, sí, yo creo que lo que se está discutiendo justamente es el modelo federal. Milei lo que viene a plantear ahora es, bueno, a ver, mucho se habló de esto, vamos a hablarlo en serio. Y creo que del otro lado se lo están devolviendo también, ¿no? Bueno, sí, lo vamos a hablar en serio y vamos a discutir, pongamos todo sobre la mesa. El tema de los ATN, por ejemplo, que es un tema de ahora, tiene que ver con esto, son recursos de las provincias. Y entonces, ¿por qué la administra la Nación si son recursos de la provincia, si todos estamos de acuerdo? El impuesto a los combustibles lo mismo, o sea... así que me parece que se abrió una discusión más elevada para nuestro país y se torna muy, muy interesante. Y creo que el papel que están jugando los gobernadores y los intendentes acá, yo me animo a decir que puede llegar a tener un aval de sus propios votantes, ¿no? Porque todos están, creo que hay realmente, como decía al principio, nadie está de acuerdo con la narrativa de aumentar impuestos. Eso vale para todos. Pero vos, ¿cómo haces para bajarle impuestos a los ciudadanos de tu provincia o de tu localidad si en realidad no podés usar los recursos, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, bueno, yo también quiero bajar impuestos porque estamos todos de acuerdo con bajar impuestos, déjamelo hacer, ¿no? Viviana, decíamos antes de empezar la charla que Milei sigue estando fuerte en las provincias. Ahora, si uno ve la situación económica, no es una situación económica sencilla, más allá de la baja de la inflación, la actividad económica está muy fría, el consumo muy fría, mucha gente que dice que no le alcanza para llegar a fin de mes. Digo, ¿cuál es el combustible que mantiene esta imagen de Milei relativamente alta a pesar de las penurias del presente, por así decirlo? Bueno, mira, yo respecto del consumo, depende cómo lo midas, pero porque viste que hay variables que van y bajan y suben. El tema de la construcción, se decía también que la construcción se venía en caída, sin embargo hay meses que suben y meses que bajan. Pero hay también mucho consumo en lo que es la cuestión del mercado no regulado, ¿no? Entonces por ahí digo, hay que pensar en el tema de qué medimos por consumo. Hay un modelo también muy disruptivo que plantea Milei, que es esto de también el consumo de la platita fácil no va más. Entonces, aquellos que habían hecho todo montado, por ejemplo, una estructura de negocio o un esquema de gobierno en base a una narrativa que tenía que ver con la plata fácil o tiramos todo para arriba, no va más en esta Argentina y ahí hay una convalidación fuerte, ¿no? Ahora, también lo que vemos es que Milei sigue teniendo 53% de imagen positiva en el país, incluso en algunos lugares más todavía, llegando casi a los 60 puntos. Y creo que se sostiene, obviamente, en esta realidad de la Argentina, en algunos casos muy difícil, se sostiene porque principalmente no hay nadie, pero nadie, que esté proponiendo una alternativa a la baja de los precios. Entonces, mientras no haya una propuesta política que te hable
de cómo voy a hacer yo para bajar los precios, Milei va a tener toda esta luna de miel eternamente, por lo menos una cosa histórica, más de un año y medio de gestión, ningún presidente tuvo 53 puntos, ¿no? O sea, creo que en esa la tiene fácil, y no porque no haya nadie enfrente hablando de otras cosas, no le están enfocando a la clave, porque cuando vos recorres el país, la gente te dice, yo esto estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo, pero los precios, o sea, es imbatible que un gobierno tenga como prioridad la baja de los precios y la inflación, por más que eso traiga consecuencias o otro tipo de costos. La lupa está puesta ahí como la centralidad, digamos, es como un estigma que tiene el argentino por tantos años de inflación, y mientras no haya una propuesta, como decíamos, alternativa, mientras estén con discusiones alternativas, pero no con una propuesta superadora respecto de cómo hacer para bajar los precios en la Argentina, y creo que allí Milei tiene para rato, ¿no? Quizás no ahora, pero ves que estos casos Libra, el caso de las valijas del avión de Estados Unidos, puedan impactar más adelante sobre la imagen de Milei, quizás si no consigue o no consigue sostener los resultados económicos. Yo creo, Mariano, que más que nada tendría impacto si se mueve el dólar y si se dispara la inflación. Yo creo que ahí sí Milei tendría impacto, porque tiene como un gran acuerdo social respecto a esos temas que son fuertes, y todo lo demás puede llegar a pasar abajo el agua, ¿no? El foco de los argentinos no está puesto en estos otros temas. No digo que no debería estarlo, digo, no salen los números. Entonces, creo que bueno, allí Milei se focaliza y se desespera tanto por conservar el precio del dólar y por conservar de alguna manera este discurso de la inflación sigue bajando, ¿no? Y es imbatible eso. ¿Cómo estás viendo la situación del peronismo, esta situación particular con Cristina fuera de juego, por lo menos en el electoral, pero sigue siendo una voz muy influyente del peronismo, esta suerte de sucesión trabada en el peronismo, sectores peronistas que están de las provincias que están buscando un poco su destino? ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, complicado, digo, es muy complicado, ¿no? Realmente hoy es complicado ser peronista, te diría Mariano. Porque además se acaba de lanzar, por ejemplo, en Buenos Aires la nueva nomenclatura, que es Fuerza Patria. Fuerza Patria, bueno, ahí nuevamente logra ganar Cristina, ¿no? Porque estaba en discusión, volvamos a la palabra peronismo, volvamos a hablar de futuro. No, terminó imponiendo Cristina finalmente Fuerza Patria. Y fuerza no es una palabra además muy instalada en lo que es el pensamiento político argentino. Es más te diría más europeo eso, ¿no? Porque no hay fuerza republicana, hay algunas provincias que tienen partidos que se llaman así, pero no es una nomenclatura realmente con arraigo, digamos, nacional, ¿no? Así que, bueno, ahí seguimos viendo que Cristina sigue imponiendo, a pesar de debería ser más sano en realidad, y que el peronismo pueda presentar una renovación y una alternativa y le den aire a las propuestas finalmente de las provincias. Y no, esto termina siendo siempre lo mismo. Cristina está colapsando, digamos, la narrativa nuevamente, y bueno, y se supone que también va a llevar todo para su costal, ¿no? Porque si impone el nombre, va a imponer el relato. Siempre las elecciones legislativas son un poco un laboratorio, muchas veces ha pasado de nuevas fuerzas, nuevas experiencias. ¿Ves algo nuevo que pueda surgir de estas elecciones legislativas o ves que va a ser más para 2027 alguna nueva expresión quizás opositora? Bueno, yo veo muy interesante la fuerza que viene de los gobiernos locales, Mariano, muy interesante. Bueno, volviendo a Buenos Aires, lo mismo. Acá en Buenos Aires se presentó una propuesta, por ejemplo, de un grupo de intendentes, fuerte el grupo de intendentes, porque tienen intendencias con muy buenas gestiones, y hay que ver si no hacen un número interesante, porque hoy es muy valorado. Nosotros le llamamos la consultora la fuerza de los... Este es el tiempo de la fuerza de los intendentes. Para nosotros es así. El peor de los escenarios siempre lo tienen los gobernadores, que son los que están corriendo los costos justamente de todas estas políticas que estuvimos conversando, no así los intendentes. A los intendentes se los valora más, no se les cobra tanto la factura, porque bueno, está con esa cuestión de la cercanía, que quedó de la pandemia, y la verdad que pudo construir allí un perfil mucho más fuerte políticamente un intendente en este nuevo escenario de Milei y de los ajustes justamente de los recursos, que los gobernadores, que se le está haciendo muy difícil, porque en definitiva
vos decís, bueno, ¿para qué está el intendente? Yo lo tengo claro para qué está el intendente. Ahora, ¿para qué está el gobernador? Y es más difícil para los gobernadores explicar justamente esto. Mirá, no es que yo te quiero cobrar más, a mí me están sacando. Eso lo logra mucho mejor un intendente. Por eso, la fuerza que están viniendo de los armados de las intendencias, haciendo fuerzas un poquito más regionales, creo que tiene un empuje mucho más disruptivo y con futuro que, por ejemplo, algunos nuevos resabios de lo que se probó y no funcionó, no sé, qué sé yo, la unión de Schiaretti con Manes, cosas así que sabemos que es como el grupo de los perdedores, ¿no? Pero ojo con los intendentes, con la regionalización de los perfiles de los intendentes y con construir desde ahí, porque aparte los gobernadores están apoyando mucho a los intendentes, porque la fuerza de los electores está ahí. Viviana, te hago una última pregunta muy cortita, pero no te la quiero dejar de preguntar. Estamos viendo mucho abstencionismo en las elecciones, ¿no? En todo este año. ¿Cómo afecta ese fenómeno el trabajo de ustedes, los consultores que están todo el tiempo indagando sobre la opinión pública, ¿no? Sobre qué pasa con la política, proyección de voto, la imagen de los principales dirigentes? Bueno, ahí eso sí resulta ser algo también nuevo, ¿no? De este año. Creo que lo que hay que trabajar mucho eso, porque a nivel nacional, por un lado, se discute un poco de la crítica hacia la política, ¿no? Y si vos todo el tiempo estás criticando la política, puede ser que haya un electorado que diga, bueno, entonces, ¿para qué voy a votar? Por otra parte, cuando la gente entiende que realmente hay algo que se juega, ¿no? O sea, hay algo que está en juego, ahí está la motivación. Creo que algo de eso se empezó a trabajar, por ejemplo, en Rosario. Igual no tuvo mucha concurrencia, más o menos la misma que la anterior, un poquito menos. Pero cuando la gente piensa o se da cuenta de que realmente hay algo en juego que modifica su cotidianidad o que puede tener impacto, ahí está el valor. También hay un tema con el tema de la obligación del voto. No es como antes que realmente uno le temía el tema de la obligatoriedad del voto. Hoy ya, te diría, las nuevas generaciones lo toman como me tiene que dar ganas de ir a votar. Lo bueno es que yo estudio juventudes y cada vez los pibes votan más, eso está muy bien, pero creo que hay que enamorar, la política sí tiene que enamorar. Ojo con eso de pelearse todo el tiempo con la política, porque lo que hay que hacerle sentir a la gente es que tu voto vale y que tu voto cuenta, ¿no? O sea, yo igual lo que estamos viviendo en el país es que la gente está muy politizada, pero muchísimo más politizada de lo que uno piensa o de lo que dicen los medios a veces. Y yo creo que para octubre la elección va a ser un aluvión y va a ser un récord histórico de participación en una legislativa. Ojalá sea así. Viviana, mil gracias por participar en el Mesa de Testigos esta noche. Un abrazo grande, Mariano. Gracias, seguimos en contacto. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa de Testigos.